de cada uno de ustedes. Estamos contentos por la gracia del Señor. Yo quiero en esta mañana invitar a mi hermano Alan Serrano. Él es un plantador de iglesias. Vive en Houston, en Texas. Es hondureño y en su gracia y su misericordia hoy está acá con nosotros y con su esposita Luz, quien nos van a estar impartiendo la palabra. Sí, mientras pueden salir los niños de la escuela dominical. Muchas gracias por ese anuncio, estaba ya perdido yo. Ok, gracias Michelle. Todos los niños de la escuela dominical tengan la bondad de salir. Sí, gracias. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Mi hermano Alan, muchas gracias. Amén. ¿Quieres para que pase tu esposita? Mi hermana Luz, venga, por favor. Ayúdale a pasar la peladita. Sí. Ellos están ministrando el taller que estamos teniendo de revitalización de la iglesia. Y estamos, que nuestra hermana Luz también nos dé un saludo, por favor, mi hermana. Gracias, pastor. Bendiciones, iglesia. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está ese cuerpo, esa alma, esa mentalidad lista para recibir lo que el Señor ha preparado para usted en este día? Amén. El pueblo del Señor siempre está dispuesto y está listo y está atento para recibir lo que el Señor tiene. Los lentos se quedan atrás, pero usted arrebate, usted siga, usted conquiste, usted tenga fe, usted permanezca, porque el Señor quiere tocarle, el Señor quiere levantarle, el Señor quiere ministrarle, el Señor está con la iglesia. Amén. Le doy gracias al Señor, perdón, pastor. Me emociona verlos tanto, muy agradecidos y contentos de estar en Ecuador. Nosotros le decimos el México de Sudamérica. ¿Por qué? Porque la gente es tan cálida, es tan amorosa, nos dan todo. Y así que estamos más que contentos de estar con ustedes. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Quiero que sepan que hay una familia grande, extendida, de diferentes naciones de la tierra en nuestra iglesia hermana del Pacto en los Estados Unidos, que reiteran su saludo, su cariño, su amor a cada uno de ustedes, y especialmente a esta nación que está metida en el centro del corazón de Dios, con la que Dios no ha terminado todavía, sino que más bien ha empezado una obra que la va a perfeccionar. Y para perfeccionarla va a usar gente como usted y como yo. Y eso es maravilloso, saber que Dios nos haya tomado en cuenta para semejante tarea. Amén. Hemos alabado a Dios, hemos dado a Dios lo que es de Dios. Nos hemos embriagado con el vino de la alegría de poder estar unos con otros. Mire la persona que está a la par, sonríale, véala por un momento, probablemente ya se saludó. Pero vea, esa es la belleza del cuerpo de Cristo. Pero ahora viene el tiempo de recibir la palabra de Dios. ¿Alguien vino con fe y expectativa de recibir la palabra de Dios? ¿Habrá alguien enfrente de mí que ha traído expectativa de recibir la palabra de Dios? ¿También por acá? Bueno, abramos nuestras Biblias, porque no queremos escuchar palabras de hombres, queremos escuchar la bendita palabra del Señor. Voy a invitarle a que me acompañe, tomado de la mano del Espíritu Santo, a leer esta palabra. No sin antes también reiterar como mi esposa nuestra gratitud a la junta de obreros, de pastores de esta iglesia amada, que nos ha confiado la oportunidad de poder servir con ustedes. Lo apreciamos mucho. Le voy a suplicar que busquemos el Salmo 127. Es ahí donde quiero compartir esta palabra de Dios. Dice la escritura en el Salmo 127: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Versículo 3: he aquí, herencia de Jehová son los hijos,
cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Leamos 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Sea su Santo Espíritu guiándonos y hablándonos en el día de hoy. Esta es palabra de Dios. Quiero trasladar a su corazón esta palabra de Dios, que es urgente que se nos vuelva a predicar, que se nos enseñe, que se nos recuerde. Y si usted es como mi esposa, que toma notas en una libreta o a la par de la Biblia por ahí, y quiere recordar el título de este sermón, el sermón de hoy se llama La familia construcción honrosa. Repito, la familia construcción honrosa. El ser humano puede alcanzar cualquier tipo de logros. El ser humano puede convertirse con fama mundial por un descubrimiento científico o por ser el ejecutivo de una empresa. Un ser humano puede ganar fama inmediatamente por TikTok o por Facebook o por cualquier red social, y puede ganar toda esa fama, pero nada de eso se puede comparar con la dignidad y la nobleza de un hombre o de una mujer que edifica su casa sobre Dios. Y hoy quiero hablarle acerca de que la construcción de una familia tiene principios, y el Salmo 127 nos habla de uno de esos principios. Y lo primero que tenemos que entender, iglesia amada, es que la familia fue un diseño en el cielo. La familia, quien creó esta unidad, este núcleo llamado familia, pues es absolutamente proveniente de Dios. Lo que significa que ninguno de nosotros debería de aspirar a creer, a pretender que va a construir una familia exitosa independiente de Dios. Es absolutamente todo lo contrario. Solamente tenemos éxito, solamente permanecemos con nuestras familias cuando el fundamento de nuestras familias es Dios. El plan original, cuando un arquitecto se sienta con el director de obra para querer trabajar y levantar el edificio más moderno, más alto en el mundo, recurre a lo que se le llama en inglés blueprints, o los planos que tiene que leer. Ahí están todas las especificaciones, ahí está el trabajo previo de construcción y todo lo que implica, desde dónde va un tornillo hasta el tamaño de la abertura de la ventana. Todo está en ese plano. El arquitecto y los que trabajan interpretan esos planos y con ellos construyen cuidadosamente. Un pequeño detalle puede poner en riesgo la edificación de ese edificio, por mucho dinero que cueste o por mucha fama que vaya a tener ese edificio. Déjeme decirle, familia del pacto, iglesia amada, nuestras familias necesitan construirse en los planos originales. Los planos originales son la palabra bendita, infalible de Dios, los mandamientos del Señor. Esa es los planes y los fundamentos donde Dios quiere que edifiquemos familias. Usted tiene que entender que la familia es perseguida, ha querido ser distorsionada, es perseguida, es destruida. Hay campañas multibillonarias, hay campañas intencionales, violentas en contra del modelo de la familia. Hay gobiernos enteros mandando todo su influencia, su poder, su infraestructura para que las familias puedan ser distorsionadas en el diseño original que Dios le dejó a la familia. Déjeme decirle una cosa: Dios no construye cosas torcidas. Déjeme decirle una cosa: Dios no edifica proyectos faltos. Dios siempre construye algo perfecto que permanece para siempre. Y ese es el misterio de Dios, que cuando edificamos una familia con toda la imperfección que traigo consigo como padre, tomando mano de la palabra de Dios, puedo tener un gran porcentaje de éxito juntamente a una mujer, a mi esposa, en el diseño original de la familia, de levantar y edificar una familia que pueda permanecer generación tras generación, porque fue sensible, porque fue inteligente, porque con pocas fuerzas o muchas decidió construir una familia en los mandamientos del Señor.
Es por eso que usted y yo somos llamados a buscar el diseño original de la familia, a proteger nuestra familia. ¿De qué me serviría a mí ganarme todo el oro del mundo si voy a perder a los míos? ¿Qué ganancia tendría en eso? ¿Qué orgullo tiene un hombre que se pueda sentar en una mesa cubierta, revestida de oro, en vajilla importada de Italia, sentado en una fábrica que la hicieron, que recobren sus sillas en Francia, si se sienta solo o se sienta en amargura, porque todo lo que tiene es una casa rica, pero un hogar empobrecido porque ha perdido a su familia? ¿De qué sirve que gane el título del más influyente o famoso en una ciencia o en una otra área si soy un completo desconocido para aquellos que eran parte de mi casa y de mi familia? ¿Qué fama podría ser esa si pierdo lo más importante que fue la mujer y los hijos que Dios me dio? Porque Dios confió en mí, que en mi imperfección yo puedo como padre edificar y construir una familia, que el fundamento tiene que ser absolutamente Dios en Cristo Jesús. Ese diseño original nos recuerda que nosotros celosamente tenemos que proteger y cuidar nuestras familias. Ese diseño nos enseña en esta palabra que estoy compartiendo con ustedes 3 principios, y 3 de ellos quiero compartir con ustedes. El primero es que el Señor nos manda una exhortación directa y nos dice: de nada sirve que trabajes levantando una casa si yo no la estoy edificando. Dice, esto es un mensaje especialmente al proveedor de la casa, que si es un papá es el papá, y si es una madre soltera es una madre soltera, las cuales bendecimos y oramos para que el Señor siga con ellas, porque con valentía han protegido a sus hijos en medio de injusticias y tantas cosas. Pero vea usted, cuando el padre o la madre empezamos a establecer y a fundamentar en eso lo que es la familia, tenemos que tomar mano de lo que Dios nos ha entregado a nosotros en ese diseño. Y tenemos que entender, amados hermanos, que la familia no se lo puedo explicar. Dios, ¿cuántos de ustedes son padres? ¿Cuántos de ustedes son madres? Dios ha confiado en la multiforme gracia de Él que ustedes podrán construir y sacar adelante una familia. Aunque la situación que estén enfrentando ahorita, aunque la realidad que estén viviendo parezca que no es esa, tienes que recobrar esperanza. Mientras te mantengas fiel, mientras persistas, aún con tus pocas fuerzas, de levantar esa familia en el plan y la voluntad de Dios a través de Cristo Jesús, tarde o temprano el diablo se va a cansar. Tarde o temprano el diablo va a entender que tu casa es territorio de Jehová, que no puede ser invadido por ninguna fuerza del mal. Dios ha confiado en ti, pero también Dios, cuando construimos en Él la familia, dice: ¿de qué le sirve al hombre? Dice, acostarse casi de madrugada y volverse a levantar en unas pocas horas para irse a trabajar, dice, si va a llegar a casa y va a comer pan de dolores. Ese no es el diseño de Dios para la familia. Ese no es el diseño de Dios para tantas familias que sufren tanto dolor, tantas fracciones, tanto divorcio, tantas adicciones, tanto dolor, tantas heridas. El diseño de Dios es que en Él, en sus mandamientos, siempre estaremos seguros. En sus mandamientos, obedeciéndolos, la bendición perseguirá nuestras casas. Estarán cerradas las ventanas de nuestras casas, estarán cerrados nuestros techos, estará sentada la puerta principal de nuestra casa. Pero tu mamá, tu papá, que obedeciste la palabra de Dios y decidiste honrar a Dios en tu casa y construir las bendiciones, encontrarán un espacio donde entrar en tu casa, materializarse y bendecir a los que tú amas porque has sido obediente. Contra eso no hay ley, porque es el cumplimiento de Dios de la palabra. Así que el primer punto es que debemos de recordar que Dios dice: en vano trabajas si yo no estoy construyendo tu casa. Que lo que quiere decir esto es que el arquitecto, el master,
el maestro perfecto en que construye una familia es Dios. La peor arrogancia de un hombre o de una mujer es que pretenda construir una casa independiente de Dios. Yo sé que dirás, bueno, pastor, pero me puede ayudar la consejería. Bueno, pastor, me puede ayudar la psicología. Bueno, pastor, el psiquiatra nos puede ayudar con esto. Bueno, pastor, en la adicción me puede ayudar con esto. Son ciencias auxiliares que nunca podrán reemplazar la perfección, la pureza, la eficacia y la eternidad de la palabra de Dios. No estoy diciendo que las deseches, estoy diciendo que primero sea Dios el que edifique, el que levante tu casa, que sea Dios el principio, el fin de tu hogar. Eso es lo que te estoy diciendo. Eso es lo que está diciendo Dios. Dios entonces nos hace un llamado humilde a nosotros como iglesia. ¿Y cuál es el llamado humilde de Dios para nosotros, iglesia? Que seamos humildes aprendices. Que podamos aprender de Él, que podamos escuchar de Él, que lo podamos buscar a Él para poder levantar familias. Alguien diría, pastor, pero no será muy simplista lo que usted está diciendo. Algún académico podría de quererme desafiar y decir, pastor, ¿no será que usted está siendo muy simplista, creyendo que la Biblia es todo eso? Aún las constituciones de las naciones de la faz de la tierra, socialistas, democracias, autoritativas, aún esas constituciones, su fundamento moral está en los mandamientos de Dios, porque es la palabra de Dios. El modelo de la familia funciona en la India, funciona en África, funciona en Honduras, funciona en Estados Unidos y funciona en Ecuador, porque su base sólida de una familia es la palabra de Dios. Todas las cosas van a pasar, la tierra pasará, todo pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, porque la palabra de Dios es el aliento de Dios, trayendo vida sobre donde no había vida, construyendo donde no se había construido. Así que no importa qué tan débil, qué tan delicada puede estar tu familia, permite que el respiro de vida de Dios entre a tu casa y mirarás lo que Dios es capaz de hacer en tu familia. Ese es nuestro Dios, por eso lo adoramos y lo alabamos aquí. Amén. Así que construyamos de forma dependiente de Dios. Cuando hablamos de edificar con Dios nuestra casa, tenemos que entender cosas importantes. Pregunto a ustedes, les pregunto a su conciencia, les pregunto como el padre de 3 varones de 24, 20 y 18 años, nacidos y criados en una sociedad individualista, capitalista, en una sociedad donde hay muchas oportunidades de ganar, pero también de perder. Les pregunto en este sermón y les hablo a su conciencia: ¿se han cansado alguna vez de levantar sus familias? ¿Han perdido alguna vez fe de lo que pudiera suceder con sus familias? ¿Se han sentido a veces atribulados con lo que está sucediendo en sus familias? Muchos nos pasa ese tipo de circunstancias con nuestras familias. Entonces el llamado es a que construyamos en Dios, porque si Dios no construye, ¿quién crees que está construyendo? Estás construyendo tú en tu humanidad, en tu limitación de recursos y en el entendimiento limitado que tienes del mundo alrededor tuyo. ¿Qué sucede? Nos empezamos a cansar. ¿Qué sucede? Empezamos a sentir la sensación de que estamos fracasando o que tenemos culpa en nuestra familia. Empezamos a sentir tristeza, que nuestra familia ya no es lo que debió haber sido, que nuestra familia está sufriendo más de lo que debería de sufrir, que nuestra familia se ha partido cuando debió haber estado unida. Empezamos a sentir esa tentación de abandonar la unidad de nuestra casa. No de balde, más del 51% de las parejas que se están casando se están divorciando en los primeros 3 años. No estamos preparándonos suficiente para formar familia. No estamos enriqueciéndonos con los elementos y materiales para edificar familia, y por eso duran poco, y por eso hay niños dispersos que crecerán toda su niñez hasta la edad adulta sin haber tenido la figura de 2 padres en casa, y que están más vulnerables y que debemos de cuidarlos y que debemos de protegerlos y que debemos de ayudarlos lo mejor que podemos. No es que los vamos a juzgar, pero debemos entonces construir en Dios como primer punto en esto que nos habla la palabra del Señor. Amados hermanos, edificar una familia toma intencionalidad. Edificar una familia es
proteger lo original que Dios tiene para nosotros en nuestra casa. Ustedes y yo estamos siendo influenciados por todo lo que sucede en el mundo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Cuántos de ustedes tienen este dispositivo? Todos, desde la gente más humilde. Hace muchos años atrás viajé al África y me sorprendí que en áreas donde no había ni carreteras, todos ya andaban un dispositivo de esta naturaleza. ¿Qué es lo que quiero decirles, amados hermanos? Que estamos en un mundo que quiere influenciar lo que es la familia, pero que también se vuelve una amenaza a la familia. Tenemos que empezar a confrontar, familia, aquellos conceptos que hemos acumulado acerca de la familia, en el que el hombre dice: si tengo una cuenta bancaria muy alta de 6 cifras de números en mi cuenta de banco, a mi familia le irá muy bien y será suficiente. Es bueno que proveas económicamente a tu familia, pero el diablo no se intimida por una cuenta bancaria. El diablo se asusta cuando en tu casa el hombre, como ejemplo, como cabeza, es el primero que decide hacer algo diferente con su casa. Es el primero que se levanta a orar en la mañana. Es el primero que dice: no quiero ir a la iglesia, pero necesito ir a la iglesia. Estoy cansado, pero Dios me dará fuerza. Esta es mi familia, a mí me la dio Dios y yo la voy a cuidar. Algunos dirán: no, mi familia está bien, a mi familia le va a ir bien. Tengo la casa más moderna y tengo la casa más grande de la colonia. Te digo una cosa: los muros y las paredes de tu casa pueden ser del tamaño y el diámetro de un carro. Te digo una cosa: el diablo cruzará esos muros para querer meterse con tu familia. Pero si alrededor de tu casa están los muros de Jehová y el vallado de ángeles del cielo acampando alrededor de esa casa, porque desde el cielo han sido asignados para que protejan a ese hombre justo, a esa mujer justa y a esos hijos que los están formando en la palabra de Dios, no podrán entrar a esa casa. Si Dios no está edificando tu casa, no importa cuántos dispositivos de seguridad puedas tener alrededor de tu casa, el enemigo va a querer entrar a ella. Y entendemos que ha causado tanto daño y lo reprendemos, pero para eso somos iglesia, para recordarnos que Dios quiere que construyamos nuestras familias en el temor, en la santidad, en los propósitos de Dios. Algún padre, alguna familia diría: no, mi énfasis es que mis hijos sean universitarios, que saquen una maestría, que saquen un doctorado, entonces les irá muy bien. Tengo 3 hijos, en agosto los 3 estarán cursando de alguna manera u otra estudios universitarios. No estoy en contra de que prepares a tus hijos para que sean universitarios y sean una generación académica, elocuente, pero lo que tienes que entender es que todavía no encuentro que un título de doctorado o de maestría pueda detener a Satanás. Lo que sí puede detener a Satanás es que tu hijo en una aula universitaria sea luz, sea sal, sea modelo, sea ejemplo, tenga a Dios en su corazón, confronte a sus maestros y les diga: Jehová es mi Dios, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. Que estoy volviéndome contrario en el sermón al mismo tiempo. No, lo que estoy diciendo es: familias, hagan todo lo posible porque sus hijos se preparen lo mejor posible. Mándenlo a la mejor universidad si tienen la capacidad de hacerlo, pero mándenlos listos, mándenlos armados con las armas de la milicia del Señor. Mándenlos con el corazón de ellos temblando y pensando que Dios es la razón de sus vidas. Porque si mandamos hijos a centros universitarios que cada vez son más seculares, contrarios al diseño de Dios, al diseño de la palabra, le van a arrancar la poca fe que lleven tus hijos en esas aulas universitarias. Pero si tus hijos escucharon de papá y de mamá en la cama, en el comedor, en la iglesia, en la escuela dominical, de que Dios está sobre todas las cosas, que no hay otro Dios como nuestro Dios, que Él es el Rey de los cielos, que Él creó la tierra, que la tierra es estrado de sus pies, que las nubes son como el polvo que Él mueve cuando camina, que misteriosamente sostiene a la tierra sin eje, no habrá ciencia, no habrá política, no habrá profesor que quiera robarle la fe a tus hijos. Tus hijos fortalecerán su fe y dirán: me quedo con los mandamientos de Dios infalibles y perfectos.
Construyamos en Dios. Todo pasará, pero Dios permanecerá con su palabra. Tu cuerpo y el mío se desintegrará en una tumba, y aún así las trompetas sonarán en los confines de la tierra, y aquellos que hayan muerto en Cristo resucitarán, dice la palabra, y aquellos que nos hayamos quedado seremos tomados con el Señor. Alguien diría, ¿qué utopía? No, esta no es una utopía, esta es la palabra de Dios. ¿Cómo tengo fe de ella? Que Dios quiso en su amor infinito mandar a Jesucristo, en Dios mismo, a salvarnos y a prepararnos para la eternidad. Segundo punto, iglesia, necesitamos traer a Dios de regreso a nuestras casas. Voy a hablar esto en general, pero le aseguro que tenemos alrededor de 10 dispositivos, entre televisores y dispositivos, en nuestras casas, y a veces no tenemos ni una Biblia para cada uno de los integrantes en casa. Estoy hablando en general. Necesitamos como familias traer a Dios a nuestros hogares. Pastor, ¿perdí a Dios en el camino? Pastor, ¿acaso Dios es una imagen entonces que la dejamos por allá? No. Estamos hablando de la supremacía de Dios. Estamos hablando de lo primero de Dios. Estamos hablando que en mi casa, antes de comer, oramos y le damos gracias a Dios por la comida. Estamos hablando que en la mañana, levantarnos, le consagramos un nuevo día a Dios. Estamos hablando que cuando nos acostamos, doblamos rodillas como familia y creemos que la bondad de Dios ha sido buena. Es tal, dice la palabra del Señor, que el hombre que edifica su casa en sus mandamientos, mientras el otro lo hace independiente, lejos de Dios, y se va a trabajar tempranamente y regresa tarde a casa a comer pan a solas, de dolor con todos los conflictos de su casa, dice la palabra que la promesa para aquel que edifica su casa en Jehová, aun cuando esté durmiendo, Dios, tu Padre Celestial, estará obrando a favor y en beneficio tuyo. No hay mejor plan de retiro que ese, señores, que aún en nuestro descanso Dios está teniendo cuidado de nosotros con amor y con placer, porque a Él le place prometer lo que ha cumplido. Y Él ha dicho que si edificas tu casa en Jehová, tu casa permanecerá aún en medio de las tormentas. Es lo que está diciendo: haré florecer tu casa y pondré la bendición tuya, la bendición sobre tú y tus hijos, y entonces los demás verán que son mis hijos, porque estarán rodeados de la bendición de Dios. Hay que traer a Dios de regreso a nuestras casas. Hay que cortar, hay que modificar el tiempo en que priorizamos nuestros recursos valiosos, como el tiempo. Papás, se los digo por experiencia, ¿quieren marcar para siempre el corazón de sus hijos? Lean la palabra de Dios con sus hijos. Aunque estén incómodos, aunque se sientan incómodos, tú eres el papá de la casa, tú eres el jefe, tú eres el sacerdote, tú eres el proveedor, tú tienes la unción, tú tienes la autoridad. Llama a tus hijos en amor, en autoridad, siéntalos en la mesa y léeles los mandamientos del Señor, que los guardarán a ellos, que los preservarán a ellos y que los bendecirán a ellos en la posteridad. Eso es un gran negocio, esa es una gran inversión, papá. Mamá, no te canses, no te desanimes. De repente no ves en tu familia todo lo que quisieras ver. De repente, mamá, te sientes sola en esa labor. Timoteo tuvo una tremenda madre y una abuela que le enseñaron las palabras y fue salvo. Madre, no te desanimes, sigue perseverando, sigue incomodando a tus nietos, sigue incomodando a tus nueras, sigue incomodando a tus yernos, sigue incomodando a tus hijos. Háblale la palabra de Dios, porque si tú te callas, el mundo levantará una voz confusa que pondrá en riesgo tu familia. Más vale que tú seas esa voz profética aún en medio de tu casa. Traigamos a Dios de regreso a nuestras familias. Que Dios sea el centro de nuestras familias. Había un hombre encargado de manejar todo lo espiritual de una nación, y tenía por ahí unos muchachos. Esos muchachos empezaron a abusar de todo lo sagrado. Aún en el mismo lugar donde se reunían, rompían los mandamientos de Dios. Dios le habló a ese hombre
Y lo que Dios le dijo a ese hombre es: ¿por qué no estorbaste el pecado de tus hijos? ¿Sabe qué sucedió con esa familia? El mismo día murió el papá y murieron los hijos. Dios no responsabilizó de la salvación a ese papá, pero sí le pidió lo que me pide a mí, y le traigo noticias, se lo pide a usted: estorbemos el pecado aún de nuestros hijos, empezando en nuestras casas. Pastor, se me va a ir mi hija. Tu hija tarde o temprano va a regresar, porque la va a alcanzar y porque va a ir con la semilla de palabra de Dios donde quiera que vaya. Tarde o temprano regresará a tu rezago y entenderá que fuiste la madre correcta, aunque no lo haya entendido en ese momento. Ten fe, trae de regreso a Dios a tu casa, para que sea Dios el que la proteja. Y quiero ir terminando con el tercer punto. El tercer punto es, amados hermanos, no nos engañemos. No pretendamos que hemos llegado a la plenitud en nuestras casas. Diariamente tenemos que lidiar con situaciones en nuestras familias. 166 horas somos influenciados por lo que el mundo le propone a la familia, al modelo de la familia, a nuestros hijos. Tú estás ocupado en un quehacer ahí y tu hijo está accediendo a una vasta red de información que te garantizo el 99.9% es contraria a Dios. Entonces tenemos que entender, ser honestos entre nosotros. A veces no es fácil llevar a cabo lo que es una familia. Y yo quisiera a usted recordarle: no estás sola, no estás solo. Esta iglesia te ama. Aquí se hace todo lo que se hace aquí es para ayudar a tu familia. Todo lo que queremos aquí es que tu eternidad sea afectada para siempre. No estamos interesados en que pierdas tus hijos. No estamos interesados que pierdas tu matrimonio. Estamos interesados que si se está debilitando se fortalezca. Estamos interesados que si te quieres separar, que te vuelvas a unir con ese hombre o esa mujer que juraste voto, porque en Dios hay restauración y hay posibilidad de volver a levantar lo caído. Mamá, lo que tú quieres por tus hijos, yo lo quiero como pastor también. Pero es tan fácil con todo lo que vivimos en el mundo a nuestro alrededor que nuestro corazón desfallezca. Es tan fácil decir: ya no puedo más. Mientras usted probablemente descansaba a la 1 de la mañana, yo y mi esposa, entre consejos y lágrimas a la distancia de 1300 millas, aconsejábamos a 2 de nuestros hijos. Porque uno tiene 24 y el otro tenía 18. Y aún con 18 años y aún con 24 años, mis hijos necesitan y dependen que yo como padre y que tú como madre les hablemos de Dios, les recordemos las promesas de Dios, les estorbemos aquello que les pueda arruinar su vida, que estemos constantemente hablándoles y diciéndoles a ellos: no hay salvación en otro nombre más que en Cristo Jesús. No hay lugar más seguro que una casa donde Dios es el primero, el principio y el fin. Papá, es mejor que pierdas temporalmente a uno de tus hijos estorbándolo, a que lo pierdas por la eternidad. Prefería perderlos por un año, pero que luego regresen y puedan edificar una mejor familia que nosotros. Termino diciéndote, iglesia, que el Salmo 127 y los salmos no solamente nos exhortan, nos impulsan, nos llaman, nos piden, nos demandan, nos exigen, nos ponen en perspectiva para poder construir nuestras familias en Dios. También yo quiero que sepas hoy, como punto final: espera en las promesas de Dios para ti y para tus hijos. Puedes decirle al que está a la par tuya, dile con autoridad, mírale a los ojos y dile: espera en las promesas de Dios para tus hijos y para tu casa y para tu familia. Lo que Dios ha prometido ciertamente lo va a cumplir. Él no se arrepiente y Él no miente. Lo que Él dice sí es sí en Dios. Él te ha prometido, Él te va a cumplir. Él no te pide que produzca la bendición. Él te pide que obedezcas para que la bendición te persiga a ti y a los tuyos. Alabado sea el Señor.
Espera en las promesas de Dios. No desfallezca tu corazón. Persiste, insiste. Ven cada domingo. Impulsa a tu familia. Estorba a tu familia. Enséñale los principios. Habla con ellos en casa. Haz todo lo posible, porque hay promesas de Dios para nuestros hijos. Voy a pedirle a nuestro hermano amado que nos ayude una vez más aquí en el piano. Si es posible, por favor. Y quiero decirle que si hay alguien interesado, gracias hija, si hay alguien interesado en que tu familia le vaya bien, es a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios está poniendo su carácter de por medio con sus promesas y sus palabras. Y cada vez que te va bien a ti en la familia, el nombre de Dios es glorificado y se anuncia a los confines de la tierra que Dios es todopoderoso y que aún la peor familia la puede hacer la mejor familia, que aún en medio del divorcio puede restaurar, que aún en medio de la rebeldía puede volver la obediencia a casa, que aún en medio de la enfermedad Dios puede sanar la familia, porque ese es su carácter, porque esa es su voluntad. Iglesia amada, espera en las promesas de Dios para tus hijos. Quiero hablarles a ustedes con estas promesas. Salmo 144, versículo 12. Escucha papá, escucha mamá. Esto es tuyo. Esto es lo que Dios te promete. Esto es lo que Él ha hecho generación tras generación, nación por nación. También lo hará con ustedes. Aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no lo sientan, aunque ustedes no lo perciben, Dios está metido, Ecuador está metido en el corazón de Dios. ¿Y saben por qué Dios los va a bendecir a ustedes? Porque Él lo prometió. ¿Saben por qué Dios va a sanar sus familias? Porque Dios tiene planes con Ecuador. Y los planes con Ecuador que tiene Dios no es una nación que se va a degenerar, no es una nación que se va a podrir, no es una nación que se va a perder, sino una nación que se va a levantar en medio de todas las circunstancias. Sino una nación que por el poder de Dios, en cada casa, en cada vecindario, en cada iglesia, en cada oficina donde haya un hombre y una mujer de Dios, entonces la ciudad y Ecuador será engrandecido por la bendición de los justos, y esos somos nosotros. Alabado sea el Señor. Así que quiero leerte esta promesa. Así te dice Dios, iglesia: sean tus hijos como plantas crecidas en su juventud. Nuestras hijas sean como esquinas labradas como las de un palacio. En otro versículo la palabra dice, hombre te dice, tu mujer, dice, será tan bendecida que será como una vid que está llevando fruto dentro de la casa, afuera de la casa. Papá, mamá, tú que vas a edificar en Dios, dice la palabra, tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Dice Dios en sus promesas. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos varones como yo? Levante la mano si usted tiene hijos varones como en mi caso y el de mi esposa. Dice Dios que cuando tú y yo perseveremos, permanezcamos edificando, construyendo nuestra familia en Dios, tus varones no estarán en prisiones, tus varones no estarán en hospitales prematuramente, tus varones no estarán en cementerios muriendo prematuramente, tus varones serán como robles que darán sombra y protegerán a la nueva generación que vendrá y que se plantará en esta nación. Tus hombres no serán cuervos, tus hijos varones no serán vergüenza para ti, tus hijos varones llevarán el estandarte de la dignidad, que fueron criados en una casa donde la palabra de Dios fue viva, eficaz, y el fundamento donde ellos fueron criados. Así que mamá, papá, no esperes arbustos de tus hijos varones, espera robles donde pueda una generación tener sombra para gloria y alabanza del Señor. Puede ponerse de pie. Madres privilegiadas que le dieron hijas. ¿Cuántas de ustedes tienen hijas? Levánteme la mano. Bendito sea Dios.
Esto te dice Dios en la palabra. Tus hijas no estarán en la calle. Tus hijas no serán abusadas. Tus hijas no serán maltratadas. Tus hijas no serán traficadas. Tus hijas no les cortarán la vida prematuramente. Tus hijas no sufrirán la amargura de las consecuencias del pecado. Tus hijas, en vez, dice Jehová, serán como columnas preciosas, trabajadas y afirmadas, que sostendrán los hogares de la próxima generación. Y aun cuando vengan a la iglesia, serán columnas que sostendrán y adornarán la casa de Jehová, porque fuiste fiel, mamá, porque le predicaste a tu hija, porque le estorbaste a tu hija, porque la consagraste a ella, porque perseveraste con ella aun cuando la mirabas lejos. Es cierto, mamá, quizá la has visto lejos, pero Dios la ve de cerca. Por lo tanto, aún esa hija regresará, se levantará, se restaurará, será libre de esclavitud, será libre de lo que esté pasando, y si es posible, será la generación digna de mujeres ecuatorianas que testificarán que Dios ama al Ecuador y que lo que le prometió lo cumplió, bendiciendo una generación de mujeres que serán como columnas adornando las casas de Jehová. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Construye y espera en Jehová, porque los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Aleluya. Mientras otros trabajen alocadamente, independientes de Dios, comprando bendiciones, a ti las bendiciones de Dios vendrán en Cristo Jesús. Te alcanzarán, te perseguirán y se meterán dentro de ti y ministrarán todo lo que Dios te ha entregado. Oremos. Ora por mi familia, oro yo por tu familia. Y hacemos una oración sincera delante de Dios. Tú estás acá por primera vez. No le has entregado apasionadamente tu corazón y tu casa a Dios. Este es el día para que lo puedas hacer. Este es el día que Dios preparó para que tú pudieras recibir esta palabra. ¿Hay alguna familia en debilidad? ¿Hay alguna casa que se quiere partir? ¿Hay algún matrimonio pensando en una separación? ¿Hay hijos en rebeldía? Oremos, oremos que el Dios que todo lo puede, el Dios de los imposibles, al que cree le hace posible que todo lo que está sucediendo en tu casa, el Señor lo pueda cambiar a partir de este momento por la fe en el Hijo de Dios. Oremos. Padre, con humildad venimos delante de ti a pedirte perdón, Señor, cuando nos hemos independizado y hemos construido con materiales frágiles del mundo y no hemos construido adecuadamente. Hoy tomamos tu palabra, hoy recibimos tu palabra y te pedimos que nos ayudes a edificar, a reedificar, a levantar, a reconstruir nuestra familia si lo necesitan, en el nombre de Jesús. Padre, hoy nos comprometemos con corazón abierto y te decimos: bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo. En mi casa hay espacio, hay lugar para ti. Entra a mi casa, limpia mi casa, sana mi casa, saca los conflictos, disipa el rencor, restaura las relaciones rotas. Métete a mi casa, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Haz lo que quieras con mi familia. Es tuya, es únicamente tuya. Solamente a ti te la entrego, te la dedico, te la consagro, te la proclamo y creo que tú harás cosas grandes en mi casa. Te pido perdón cuando fui indiferente a ti en mi familia. Te pido perdón cuando la descuidé. Te pido que vuelva, te pido que la llenes, te pido que satures las paredes, las almohadas donde reposan mis hijos, las camas donde se acuestan, el comedor donde comemos, la cocina donde preparamos los alimentos, cada rincón de mi casa. Llénalo de tu presencia, Dios, que con eso bastará, oh Dios mío. Dame fe, Señor. Dame fe, Señor, para esperar en el cumplimiento de tus promesas, para que mis hijos sean embajadores tuyos,
para que mis hijas, Señor, también sean columnas fuertes y agradables. Padre, con humildad, con tu ayuda, con tu gracia, te pedimos que nos ayudes. Te consagramos, te dedicamos y te ofrecemos nuestra familia para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ti confiamos, en tu palabra esperamos y con eso nos basta. ¿Cuántos decimos amén? Que el Señor le bendiga grandemente, iglesia. Dios bendiga su casa, Dios bendiga su hogar. Aún las mascotas de sus casas sean bendecidas por causa de la bendición de Dios.